recordar lo que les explicaba en clase. Bueno, ustedes han estado atentos, la mayoría no ha faltado, así que no creo que tenga mayores complicaciones, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Voy a, voy a ver, voy a revisar a ver el material. Y primera unidad, tercera, décima, novena, confianza. Va a venir alguna pregunta sobre apunten, va a venir alguna pregunta sobre inferencia estadística. Lean esta parte, algo de aquí les voy a preguntar. Sí o sí, ¿ya? Ya, ¿qué función tiene la estadística, la inferencia estadística, ¿no? Todo lo que he comentado aquí, en esta parte, una de ellas va a venir, ¿no? Les voy a dar más o menos una pista de lo que puede estar viniendo. No les voy a decir exactamente qué, porque si no, pues imagínense, eso no está bien. También puede venir alguna pregunta sobre, siempre hablo de la importancia de la probabilidad en la inferencia estadística, ¿no? O sea, ¿dónde, en qué parte interviene la probabilidad en la inferencia estadística? O cómo participa, cómo aprovechamos la teoría de la probabilidad en la inferencia estadística, ¿no? Eso es, por ejemplo, que dice, la probabilidad permite controlar el poder o alcance de las conclusiones en condiciones de incertidumbre, ¿no? Bueno, ustedes deben recordar en qué consiste el proceso de inferencia estadística, ¿no? De llevar a cabo las conclusiones en la muestra hacia la población, pero ¿en dónde interviene la probabilidad en ello? Eso puede ser otra pregunta, ¿no? Va a venir, obviamente, preguntas sobre intervalos de confianza, ¿no? Puede venir eso. O sea, lo más básico es que sepan sobre el nivel de confianza, ¿no? El error estándar y el margen de error, ¿no? ¿Cómo se calcula el margen de error? ¿No? No me vayan a fallar en cosas como esas, pues, ¿no? Sí, eso es súper, ¿no? ¿Cómo se calcula el intervalo de confianza, ¿no? Eh, ¿Qué puede producir un aumento del nivel de confianza, una disminución, o un aumento, una disminución del error estándar, ¿no? ¿Cómo se calcula el error estándar? Ya ustedes lo deben saber, ¿no? Es decir, indirectamente, ¿qué factores podrían influir en el intervalo de confianza aumentando el error estándar, ¿no? O disminuyendo el error estándar? Esas cositas son súper importantes. Estos ejemplitos puede venir similar. Bueno, este no, pero sí algunos que yo presenté en como este de acá, ¿no? No parecido así. No va a venir igualito, pero puede ser no parecido. Ya ustedes en clase yo les dije cómo era, cuál era la respuesta. O sea, acá no se entiende. Hay un micro abierto, creo. A ver, unos compañeros, cierra el micro. Hay un, ¿cómo se llama? Si tú sabes bien qué cosa es el error, el margen de error, el error estándar, y sabes en el nivel de confianza, cómo interviene en el cálculo del intervalo de confianza, tranquilamente puedes responder esta pregunta, ¿ya? No va a ser demasiado complicado.
Cosas, no voy a preguntar demasiado rebuscado. Nada de eso porque va a ser algo sencillo nada más. No es literal de lo que está escrito acá. ¿Ya? Prácticamente un copia y pega, pero apréndanse bien los conceptos que están explicados acá. Les puedo poner esta imagen, por ejemplo. Está bonito, no lo he usado nunca, pero les puedo decir, haga usted una descripción de lo que significa esto, ¿no? Y a ustedes les comenté, porque esto es bien ilustrativo para entender lo que es el intervalo de confianza. Ya, por favor, todos esos detalles, y ahí por lo menos ya hay 5 preguntas ya. No está con todo lo que implica el cálculo del intervalo de confianza. Ya, voy a preguntar, probablemente voy a preguntar guía didáctica, accesibilidad. Acá de las diapositivas, ¿no? También pueden venir, ¿no? Ujú. ¿Se acuerdan? Yo les expliqué, ¿no? Cómo la inferencia estadística nos ayuda a distinguir entre lo que tiene una causa real o lo que ocurre simplemente por azar, ¿no? Porque ustedes saben que las muestras son elegidas al azar y siempre las muestras tienen estadísticas diferentes, tan solo por el hecho por ser diferentes muestras de una misma población, pero no quiere decir que pertenezcan a diferentes poblaciones. Todas las muestras posibles de una población obviamente pertenecen a una población, pero se diferencian unas de otras por el estadístico que las representa, que puede ser una proporción, que puede ser una media, pero eso no quiere decir que pertenezcan a poblaciones diferentes, simplemente es que cada muestra tiene su propio valor debido a que cada muestra está constituida por diferentes elementos de la población, que evidentemente la población está constituida por individuos que presentan la variable estudiada en diferente magnitud, es decir, hay variabilidad, entonces también eso se representa en la muestra como una variabilidad en la muestra. Y pues eso no constituye una razón para pensar que sean de diferentes poblaciones. O sea, todo está, parece como que si fuera el centro de todo gira alrededor, ¿no? De siempre del proceso aleatorio, del que les hablé casi, creo que desde las primeras clases, ¿no? Si uno entiende bien cómo ocurren los procesos aleatorios, puedes ir deduciendo toda la estadística, porque igual es muy estadística, no es pura matemática, pero tiene mucho de matemático, entonces se va entendiendo, ¿no? Se va deduciendo. Clave que me entiendan eso, fundamental. Ya esto les había comentado aquí. Y les había hablado esto de acá, certeza y precisión, cuando un intervalo cumple con tener certeza, cuando cumple con tener precisión. Eso es importante que lo... Está en el Word y también están en las diapositivas, lo expliqué en la clase, ¿no? Sobre la certeza y la precisión. Pregunta ahí. Ya ustedes saben que de todas formas los
intervalos de confianza se pueden distinguir, hemos usado dos distribuciones, ¿no? Dos distribuciones diferentes, dos modelos, que es la Z y la T. La T básicamente se usa cuando se desconoce la varianza poblacional, ¿no? Esa es básicamente la única diferencia, ¿no? Del modelo Z, tanto para intervalos como para pruebas de hipótesis, ¿no? Para los dos. Acá está el modelo Z, pero también podemos usar el modelo T. Y acuérdense que el modelo T no se usa la varianza poblacional, sino la varianza muestral. Puede ser una pregunta, ¿no? Tranquilamente. Esta es, ¿no? Eso hace que, debido a que usamos la desviación estándar muestral para el cálculo del error estándar, que es un factor, ¿no? Del margen de error, hace que haya más dispersión en las medias muestrales, ¿no? O sea, el modelo sea más disperso justamente T, porque usamos la desviación estándar muestral. Y ustedes saben que la desviación estándar muestral siempre es mayor que la desviación estándar poblacional o varianza, ¿no? También podríamos decir varianza. Siempre es como una ley, ¿no? Incluso sí. Es natural, es una tendencia de las muestras, es algo empírico, ¿no? O sea, empírico me refiero a que se le ha observado así cuando se ha hecho simulaciones, experimentos, cuando se ha trabajado con muestras reales, se ha determinado, se ha visto que hay una tendencia, ¿no? De que las muestras siempre presenten una desviación estándar mayor que la población. Y tiene lógica, ¿no? Porque solamente estamos estudiando, estamos calculando la desviación típica o desviación estándar con un tamaño de muestra, ¿no? Que siempre es menor que el de la población. Entonces, al ser menor que el de la población, también presenta una mayor dispersión de los datos, ¿no? O sea, una mayor densidad, una menor cantidad de, de muestra siempre hace que se presente mayor desviación estándar, por lo mismo que n siempre es mayor, n minúscula, o sea, el n de la muestra siempre es menor que la n de la población. Puede ser que en alguna ocasión hayan muestras que tengan una desviación estándar menor que el de la población, ¿ya? Pero van a ser escasas. Ya, esas son muy pocas, ¿no? Casi todas las muestras siempre van a presentar una mayor desviación estándar. Entonces el modelo va a estar más disperso y por lo tanto vamos a tener diferentes abscisas, valores de abscisas para cada percentil, eso les había dicho. Siempre no olviden esta correspondencia porque alguna pregunta habrá sobre esta correspondencia, ¿no? Solamente para repasarlo porque es algo en el que ustedes deben pensar mucho para el día de mañana, ¿no? Habíamos dicho así, algo así, ¿no? Que el nivel de confianza en realidad es una probabilidad, ¿no? 95%. Ya. Intervalo de confianza del 95%. Ese 95% no es un 95% por las puras, ¿no? No lo es. Es una probabilidad. Entonces al nivel de confianza le tenemos que asociar una distribución de probabilidad, ¿no? Porque las probabilidades nunca están de forma aislada, ¿no? No se comprendería o no tendrían mucha utilidad si las probabilidades se estudiaran de forma aislada. Siempre tienen que estar dentro de un modelo de distribución de probabilidad. Solo de esa manera se puede estudiar la probabilidad, ¿no? Entonces aquí tenemos el modelo de distribución y las distribuciones o las probabilidades dentro de las distribuciones siempre pueden ser puntuales o acumuladas, ¿no?
Nosotros ya hemos visto que las probabilidades puntuales no nos sirven, sobre todo no nos sirven cuando estamos hablando de variables continuas, ¿no? Ya que la probabilidad para un solo valor de la variable es prácticamente cero, o sea, matemáticamente es cero. Aunque hay una probabilidad muy mínima, o sea, casi infinitesimal, sí tiene un valor de probabilidad, pero que es en la práctica cero, ¿no? Eso ocurre porque son variables continuas y los valores, los posibles valores son infinitos, ¿no? Y eso hace que la probabilidad de cada valor sea muy bajito, casi cercano, prácticamente cero, ¿no? Y entonces nosotros tampoco nos interesa trabajar con probabilidades puntuales, sino más bien con probabilidades acumuladas, ¿no? Con probabilidades acumuladas. Es decir, si trabajamos con probabilidades acumuladas, necesitamos puntos, vamos a decir, eh, puntos, algo así como puntos de referencia, o como podríamos decirle, algo así como estos puntitos que están aquí marcando, tanto a la derecha como a la izquierda, ya. Vamos a decir como fronteras, ¿no? Entre una región y otra región, tanto a la derecha como a la izquierda. Podría ser solo en una cola en vez de la otra. O en o en la derecha, en la izquierda, o solo en una, digamos. Pero esos puntos de demarcación aquí son puntos que están en la abscisa, ¿no? Son puntos que están aquí en la abscisa. No están en cualquier lado, sino están aquí. Son valores que se encuentran en el eje X. Al fin y al cabo, esta es una gráfica XY en dos dimensiones, sino que ya no se le ponen los ejes, porque se sobreentiende, pues, ¿no? Esto ustedes saben que viene de un histograma, y los histogramas yo les enseñé al inicio, cuando estábamos empezando, que eran una gráfica en dos ejes XY, donde en X iban los valores de la variable y en Y los porcentajes, las frecuencias. Bueno, nosotros dejamos ya hace mucho la probabilidad, perdón, la estadística descriptiva, ¿no? Pero usamos esa idea básica para decir que la distribución de probabilidad también está en los dos ejes, X, Y. Obviamente el eje X es conocido como la abscisa, el eje Y como la ordenada, y en el eje X existen unos valores que son unos valores que no tienen unidades, ¿no? Son valores sin unidad. Provienen de un proceso matemático, ¿no? Que se llama estandarización. Estandarización, ¿no? Y el primer ejemplo de ello fue cuando vimos cómo convertíamos una distribución normal, ¿se acuerdan? En una distribución estandarizada, y dividíamos cada valor de la variable en vez de, o sea, originalmente la distribución empírica, ¿no? Tenía en el eje de las abscisas los valores de una variable, y acá en el eje Y o las ordenadas, ¿no? Estaban pues la frecuencia de cada uno de estos valores, ¿no? Entonces, lo que hacíamos, o la probabilidad directamente ya, si estamos hablando de una distribución empírica, ¿no? De una distribución de probabilidad. Entonces, agarramos cada valor de la abscisa, ¿no? Acá, por ejemplo, si esto fuera glucosa, acá sería 90 de promedio, no sé, pues 100, 110, 120, 130, 140, así, 180, 200, y por acá 80, 70, ¿no? Así. Y lo que hacíamos era restarle la media, o sea, por ejemplo, 100 menos 90, ¿no? O 105 menos 90, ¿no? Salía 15, ¿no? Entre 15, que era la desviación estándar, lo pongo por ejemplo, no quiere decir que sea la desviación estándar real, entonces sería 105 menos 90 sobre 15. Y eso era, o sea, eso es el valor de la variable menos la media sobre la desviación estándar natural de la glucosa, que es 15. Eso me sale 1. Entonces, 1
es un valor ya sin unidades, ¿no? Es un valor abstracto ya, pero es un valor que indica la posición, ¿no? Vamos a decir acá, la posición de un valor, ¿no? Pero en forma estandarizada, ¿no? O sea, en vez de que esté 105 ahí, miligramos por mililitro, ya pones de frente 1, y así en los sucesivos infinitos valores que puede tener la variable, ¿no? La distribución de los valores de la variable, me refiero. De esa forma nos evitábamos el trabajo de, por ejemplo, trabajar siempre con unidades, porque no solamente hay glucosa, hay creatinina, hay urea, hay diversos tipos de peso, infinidad de variables, ¿cómo se llaman estas? Continuas, ¿no? Entonces, eso significaba estandarizar, ¿no? Esos son los valores que están acá, pues, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos nosotros de el valor crítico, el Z, el T, el chi, el F, ¿no? Esos valores de estadística son ese tipo de números, ¿no? Provienen de ese proceso más o menos. Les he hecho recordar un caso que era el más básico cuando yo estandarizaba una distribución normal empírica en una distribución normal estandarizada, ¿no? Pero esos valores se van a ir calculando de acuerdo a los diferentes modelos, ¿no? Por eso Z tiene una forma de cálculo, T, pero muy parecido, T también, chi también, chi cuadrado, ¿no? La distribución F que le dicen, ¿no? De la chi cuadrada, que es un nombre que tiene. Entonces, esos valores dividen, ¿no? A las regiones de la campana en dos, en tres partes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en tres partes. Y son regiones, en realidad son probabilidades acumuladas, ¿no? Algunas les hemos puesto nombre propio, por ejemplo, en el centro, cuando hablamos de intervalos de confianza, les llamamos nivel de confianza, ¿no? La probabilidad de la confianza, que era del 95% aquí en el centro, una cosa así, ¿no? Y luego, en las colitas, ¿no? Aquí, más o menos esto era por ahí, ¿no? Vuelvo a arreglar el gráfico. Por aquí. En las colas acá, en estos de acá, estaban el error, ¿no? Error tipo alfa o el nivel de significancia, ¿no? Le vamos poniendo nombres dependiendo si estamos hablando de intervalos de confianza o de pruebas de hipótesis, pero al fin y al cabo me estoy refiriendo siempre a probabilidades acumuladas. La probabilidad del error, por ejemplo, o sea, la probabilidad de cometer un error, ¿no? Aquí. Ahora, ¿error de qué? ¿No? Eso ya va en el tema de pruebas de hipótesis, ¿no? Cuando estamos hablando de intervalos de confianza, hablábamos de una probabilidad de confianza central, ¿no? Lo que estaba aquí. Y esa probabilidad de confianza era lo que nosotros llamamos el nivel de confianza. ¿Ven cómo le ponemos un nombre? Bueno, pero ¿qué significa, no? En el fondo, esa probabilidad acumulada que llamamos nivel de confianza y que está en el centro de la distribución normal. Es la probabilidad de capturar al parámetro verdadero. Eso fijo puede ser pregunta. Es la probabilidad de capturar al parámetro verdadero, o sea, al parámetro de la población. En realidad es un poco redundante decir al parámetro verdadero porque se supone que el parámetro siempre es verdadero, ¿no? De hecho, ya al decir parámetro estás diciendo que es el valor que representa a toda la población respecto a alguna variable, ¿no? Pero bueno, se le pone así un poco para darle
realce, ¿no? Para darle importancia, por una cosa así. Pero en realidad es una redundancia, parámetro verdadero. Ya, entonces esa probabilidad central es la probabilidad de capturar al parámetro verdadero, o sea, el 95. Entonces uno dice que el intervalo de confianza, 95% de confianza, o 99 si quieres, porque eso es relativo, en realidad depende del investigador cuánto nivel de confianza elige para calcular su intervalo, ¿no? Eso lo decides tú. Es libre, no necesariamente siempre tiene que ser del 95%, ¿ah? Entonces vamos a decir que el 95%, con el 95% de probabilidad, vamos a capturar al parámetro verdadero. O sea, quiere decir, por ejemplo, si tenemos 20, acá hay 20 intervalos al parámetro verdadero y habrá uno que no, que representa el 5%, ¿no? Entonces uno se va dando cuenta que la probabilidad de capturar al verdadero parámetro en realidad es abrumadora, ¿no? Es muy grande. En realidad es una probabilidad muy, muy grande, ¿no? O sea, es 19 frente a uno. Entonces, confiamos, ¿no? Los investigadores confían, es un acto de fe en sí, pero es un acto de fe racional, ¿no? Y dicen, está bien, me siento confiado en decir, ¿no? En saber que de cada 20 solo puedo fallar una, ¿no? Y es prácticamente, como le dicen, un trámite, ¿no? Es un trámite. Es decirlo, pero para ser rigurosos, una cosa así, para que no digan después, pseudocientífico, bueno, no maneja la metodología estadística, ¿no? Es una especie de, vamos a decir, trámite, ¿no? Por rigurosidad se dice, bueno, con el 95% de confianza, pues, ¿no? Pero prácticamente te están diciendo, o sea, casi estoy seguro de que voy a atrapar al parámetro de la población en mi parámetro construido y punto, ¿no? ¿No? Por supuesto que a veces se puede fallar, ¿no? Pero son cosas que pueden ocurrir de manera muy rara, ¿no? Muy pocas veces. Porque hay que entender, nuevamente repito, que la probabilidad de que no la atrapes es muy bajita comparada con la probabilidad de que sí lo hagas, ¿no? Eh, en realidad es así. Bueno, ya con eso creo que de ahí suficiente sacamos algunas preguntas para intervalos de confianza. Eh, no, de- en cuanto a pruebas de hipótesis, importante entender bien qué cosa es el método estadístico. Eso sí es súper importante. Alguna pregunta vendrá sobre el método estadístico. Siempre hay una hipótesis, de la hipótesis sacan consecuencias y las consecuencias son las que se ponen a prueba, ¿no? Generalmente se cree que es la hipótesis la que se somete directamente a una prueba estadística. No lo es así, sino las consecuencias de la hipótesis. Se plantea una hipótesis alterna, otra nula, y quien se pone a prueba siempre es la hipótesis nula, no la alterna. Aunque parezca raro, porque uno toda la vida seguro hemos pensado que si yo planteo una hipótesis, una conjetura, una explicación acerca de algo, lo más natural es que yo busque evidencia a favor de mi hipótesis para demostrarlo, ¿no? Para demostrar, mira, tengo razón. Y eso de hecho es lo que hacemos generalmente en la vida cotidiana, ¿no? O sea, cuando
creemos que tenemos razón sobre algo, no sé si se habrán dado cuenta, siempre estamos intentando demostrar lo que sabemos, ¿no? Y no lo contrario de lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces siempre, no, pero y a mí me parece que, este, no sé, pues, ahora que estamos en el Mundial, Argentina ganó el partido por tales y tales motivos, ¿no? Buscamos frente a Inglaterra, ¿no? Que fue hoy día el partido. Y buscamos todos los argumentos que respalden eso, ¿no? De lo que estamos diciendo. Ya sería un poco raro razonar del modo siguiente, ¿no? Decir, bueno, lo que voy a hacer es, si yo digo que algo sucede y voy a pensar en lo contrario, de que no sucede, ¿no? Y voy a buscar todos los argumentos necesarios para probar lo contrario de lo que yo estoy afirmando, ¿no? No sé, pues para el caso del que les he puesto del partido, tendré que ponerme a pensar, si yo pienso o digo, por ejemplo, que Argentina ganó porque tiene más garra, porque tiene como que esa explosión, el orgullo, no sé, de ser el campeón del mundo y no se va a dejar ganar así nomás, ¿no? Puede que le falte un poco de fútbol por ahí, algunas técnicas, pero tiene ganas, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué es lo contrario de eso, no? Lo contrario de eso es que sea un equipo apático, ¿no? Un equipo que se deja ganar fácil, que quizás se derrumba, ¿no? Frente a una situación adversa inicial, ¿no? Eso sería lo contrario. Ya eso es como pensar en la hipótesis nula, ¿no? Algo así, ¿no? Lo contrario, lo negativo de lo que te estás diciendo. Y empiezo a reunir evidencia en contra de esa afirmación, es decir, todo lo que demuestre que en realidad Argentina no es ningún equipo apático, ¿no? Esto, el otro, aquello, ¿no? Y todas esas pruebas derrumban la hipótesis nula de que es un equipo apático. Y luego, entonces digo, bueno, no es un equipo apático, entonces es un equipo súper, ¿cómo se llama? Podemos decir que es un equipo que sale adelante a pesar de la adversidad, sabe manejarse en esas situaciones, se sobrepone y puede voltear un partido incluso. Y ya, entonces más o menos así, un poco enredado, ¿no? Porque ¿quién hace eso, no? Sin, ¿quién piensa así? Y ya pónganse en su casita a pensar ahí antes de dormir, o sea, en estas cuestiones, filosofen un poco, ¿no? Y porque básicamente es lo que hacemos en el método estadístico. Damos una hipótesis de investigador y luego pensamos en lo contrario y lo que hacemos es demostrar que lo contrario está mal para quedarnos con la hipótesis inicial, nuestra hipótesis, ¿no? Ya es una especie de ida y vuelta, pero que es necesario para poder ser rigurosos y en el pensamiento, ¿no? En las deducciones, porque estamos hablando de un método que tiene mucho parecido al método hipotético deductivo, por eso también lo planteé inicialmente el método hipotético deductivo, solo que acá el método hipotético deductivo sí, pues cuando tú eh, destruyes una hipótesis, ya no hay vuelta que darle, ¿ah? O sea, cuando encuentres evidencia sobre la hipótesis nula, vamos a decir, ya esa hipótesis queda totalmente descartada para siempre, ¿no? Porque ha sido hecha por un método hipotético deductivo. Un poco les expliqué eso en clase. En cambio, el método estadístico no. Como trabajamos con incertidumbre, nada está dicho. No podemos ser eh, absolutamente, vamos a decir, tajantes en rechazar una hipótesis nula para siempre, porque nunca tenemos toda la información completa. Siempre está el hecho de que nos podemos equivocar.
¿no? De allí es lo que yo les he explicado bastante, las reglas de decisión, ¿no? O sea, puede haber un margen de error, ¿no? De todas formas, ¿no? Entonces, nuevamente vuelvo a decir, generalmente no ocurre, ¿no? No ocurre que nos equivoquemos porque siempre trabajamos con un nivel de error muy bajo o un nivel de confianza muy alto, ¿no? Dicho de otro modo, ¿no? Que es su complemento. Pero igual puede pasar. Y nada más eso hace que, digamos lo siguiente, o sea que a lo sumo que puedo hacer yo es rechazar provisionalmente una hipótesis nula, pero no descartarla completamente. Hay formas elegantes de decir esto, por ejemplo, de que no se ha reunido suficiente información para eh, rechazar la hipótesis nula. Eso es cuando no la rechazas. O se ha reunido suficiente información en contra de la hipótesis nula, por lo tanto la rechazamos provisionalmente, ¿no? Es una forma muy eufemística o elegante de decirlo. Ya, pero no quiere decir que eso sea definitivo. No puede ser que más adelante otro investigador o tú mismo, ¿no? Te des cuenta que hubo algo ahí, un sesgo en el diseño, en la metodología y pues te llevó a hacer una elección o a tomar una decisión equivocada, ¿no? Y realmente la hipótesis nula no es que era falsa, sino que la muestra, la evidencia no era la correcta. Eso sucede, ¿no? Así. Hasta en los juicios, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que lamentablemente después de un juicio han terminado en la cárcel siendo inocentes, porque pues suceden este tipo de cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces, y por otro lado, cuando decimos que rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Y nos quedamos con la alternativa, de forma igual, ¿no? Nos quedamos solamente provisionalmente con la hipótesis alternativa. Tampoco es que la hipótesis alternativa sea, pues, ya el culmen del conocimiento, ¿no? Que ya sea el conocimiento absoluto. Jamás va a ocurrir eso en ciencia. Nunca ocurre. De hecho, el método científico está diseñado para que eso nunca pase, ¿no? Para que siempre haya una especie de duda, ¿no? De escepticismo, de, ¿cómo le llaman a esto? Eh, Crítica, ¿no? Es un método muy crítico sobre lo que sabemos. O sea, eso es esencial a la ciencia, ¿no? Es muy crítico con todo lo que expresa, con todo lo que está en el cuerpo de conocimiento teórico de las ciencias, siempre está sometido a prueba, por más que parezca lo definitivo no es así, ¿no? Si no, vean ustedes nada más cómo igual aún se ponen en tela de juicio la teoría de la relatividad, que parece algo que funcione muy bien en el universo. Aún se hacen pruebas y se trata de mostrar si funciona en todos los casos, ¿no? Y así de esa forma. Entonces, algo les preguntaré, muy básico, por supuesto, sobre el método estadístico, ¿no? Importante. Acuérdense que las pruebas de hipótesis no siempre pueden ser unilaterales o bilaterales. Eso es algo muy importante, ¿ya? No se vayan a confundir en lo que es unilateral o bilateral, ¿no? Por ejemplo, acá hay una, en la de acá, ¿no? En esta diapositiva, ¿no? Les había dicho, ¿no? Estudien bastante esta diapositiva porque está ahí bastante como concentradito, ¿ya? Y de acá van a venir por lo menos tres preguntas. La hipótesis a la izquierda, mira, hay una hipótesis que es bilateral, que está acá en el centro, y ahí hay unilateral, pero puede ser unilateral por la derecha, unilateral por la izquierda, ¿no?
¿Cómo represento yo la hipótesis unilateral por la izquierda? Siempre primero, más fácil es ver la hipótesis alternativa y dices tú que mu es menor que o el promedio poblacional, por el promedio poblacional que tú estás proponiendo a partir de una evidencia, ¿no? Es menor que el promedio poblacional histórico, el original, el que te dicen en los ejercicios. Se sabe que, ¿no?, el promedio de o la proporción de tal enfermedad en la población es. Sin embargo, un investigador cree que ese promedio ha disminuido. Esa es como que la estructura siempre de cómo uno hace vamos a decir, un descubrimiento, cómo llega al conocimiento, ¿no? Esto se sabe, pero yo pienso que no es así, pero precisamente cómo no es así, que puede ser mayor, que puede ser menor, o que puede ser diferente, ¿no? En este caso, la hipótesis nula está diciendo que el promedio aumentó. No, perdón, disminuyó, porque estamos trabajando a la cola izquierda. Y en la cola izquierda están los valores bajos, ¿no?, de la distribución, como ustedes saben. O sea, quiere decir que ha cambiado, ¿no? No sé si por acá, ahí termina. Entonces, imagínense que nosotros estamos acá en el centro, ¿no? Primero, aquí. Esta es la población original, ¿no? Esta de acá. Esta es la población, mira, donde el parámetro es 9. Acá es 9. Pero ¿qué pasa si ha disminuido, ¿no? Entonces, el parámetro poblacional. Entonces, ya esta población, que acá llamamos población B, no existe, sino se ha convertido en una población A, hacia la izquierda, donde el parámetro es 4. Entonces, acá esta población agrupa a individuos que tienen un menor valor de la variable en general que los que están aquí en el centro. Tanto es así que aquí el parámetro es 4 y bastante diferencia. O también puede ocurrir que aumente, ¿no? Entonces será otra población. En este caso hablamos del índice de masa corporal, creo, ¿no? Una cosa así. Y ya pertenecerían a poblaciones diferentes, ¿no? O sea, pueden ser los mismos individuos, pero han cambiado. No sé, pues bajan de peso, suben de peso, qué sé yo, ¿no? Ponte en esa situación. Puede ser el mismo individuo, pero lo que va a cambiar en el individuo es la variable que estamos estudiando. Entonces se dice que es cola a la izquierda porque estamos viendo que el parámetro ha disminuido, o sea, es menor que el parámetro poblacional original. 4 es menor que 9. Más o menos eso es lo que se quiere decir ahí con esto. Ah, no, y la hipótesis alternativa, perdón, la hipótesis nula sería el complemento. O sea, ¿cuál es el complemento de decir que el promedio poblacional ha disminuido? El complemento sería que sea mayor o igual que el parámetro poblacional, ¿no? Ese es el complemento. Y de esa forma somos exhaustivos con todas las posibilidades, ¿no? Sin embargo, hay dos puntos importantes. Que sea por lo menos igual ya es diferente. O sea, en el momento en que es uno menos, el parámetro propuesto es uno menos que el parámetro poblacional, todavía estás dentro de la hipótesis alternativa. Pero en el momento que se establece la igualdad entre la parámetro y tu parámetro, el parámetro que propones y el de la población original, ya abandonaste la hipótesis alternativa. O incluso puede ser que sea mayor, ¿no? Todavía peor, ¿no? O sea, peor, el colmo, como dicen. O sea, si tú crees que es menor y encima después encuentras que en realidad es mayor, uno como que dice, oye, pero
has estado muy lejos, pues muy frío, ¿no? Porque si tú pensabas que era menor y luego encontraste que en realidad era mayor, pucha, que te recomiendo que hagas mejores deducciones o que te bases en mejor evidencia para proponer tus hipótesis, pues, ¿no? Porque no puede ser, ¿no? Algo así sonaría, ¿no? En realidad eso no ocurre así exactamente, pero matemáticamente lo tenemos que establecer, pues, porque es así, ¿no? Entonces, tu hipótesis alternativa menor y el complemento igual o mayor. Y ahí estamos cubriendo todo el rango de posibilidades infinitas. Eh, en cambio, una hipótesis bilateral solo establece una diferencia, ¿no? O es la hipótesis alternativa diría que son diferentes, y diferente significa que mu, la población, el parámetro propuesto por el investigador puede ser más alto o más bajo, no, no se sabe, ¿no? Algo que no puede determinar el investigador, solo afirma que es diferente, ¿no? Y obviamente la hipótesis nula sería que sean iguales, ¿no? Es la única otra opción, no hay más, que sea igual, ¿no? Es una desigualdad, entonces, ¿no? Una desigualdad. Y está también la hipótesis a la derecha, ¿no? Que vendría a ser un poco el mismo razonamiento, pero por el otro lado, ¿no? Con los valores altos. Aquí vas a proponer que el parámetro ha aumentado, ¿no? Y el complemento sería que por lo menos sea igual o menor, ¿no? Dale. No, estúdialo bien, por favor, porque ahí fijo viene algo. El nivel de significación puede ser elegido por el investigador, nadie te obliga a que sea el 95, a que sea el 5% siempre, porque ya 95% eso, 99% eso era en intervalos de confianza y se llama nivel de confianza. Aquí el equivalente en pruebas de hipótesis es el nivel de significación. Entonces no te confundo porque ya a veces mismo me confundo hablando, pero es por la costumbre a veces. En intervalos se llama nivel de confianza, que hablamos siempre del 95, 99%, o sea, de valores cercanos a 1. Pero en cambio, en pruebas de hipótesis hablamos del nivel de significación, ¿no? Que son valores bajitos, ¿no? Que son 1%, 3%, 5%. Generalmente se usa de 1 o de 5, ¿no? Dependiendo del área donde estás investigando. Eso es a elección un poco del investigador, de la comunidad científica, de lo que se publicó antes. Puede ser más o menos arbitrario, pero teóricamente es a elección del investigador. Está bajo su responsabilidad. ¿Sí? Puede ser de 0.01, 0.05, 0.10, pero 0.10, bueno, se le pone ahí porque puede elegirlo, aunque no es muy recomendable porque 0.10 es 10% de nivel de significancia o error, ¿no? A ese nivel de significancia se le llama error, ¿no? El error tipo alfa, que es una probabilidad acumulada. Entonces vamos viendo más o menos analogías, ¿no? En intervalo de confianza, cuando yo decía nivel de confianza, pues era una probabilidad, y era una probabilidad que tenía su distribución, ¿no? Y hablábamos de una probabilidad central, dos colas. Acá estamos hablando de también probabilidades, 1%, 5%, también tiene su distribución, y, y son probabilidades bajas, y además le llamamos error, ¿no? Que es la probabilidad de equivocarnos. Pero ¿de equivocarnos en qué? Bueno, uno normalmente se equivoca en las decisiones que toma, ¿no? O sea, pero error de qué si no va a ser, ¿no? En ciencias normalmente los errores vienen en las decisiones que tomas, ¿no? ¿Y qué decidimos? ¿Qué cosa es lo que decidimos cuando hacemos una prueba de hipótesis? Yo te puedo preguntar eso. Indique usted cuál es la decisión fundamental que uno toma en una prueba de hipótesis. En rechazar o no a la hipótesis nula.
¿cierto? Es lo que estábamos hablando más arriba en el método estadístico. Todo tiene conexión. Entonces, el nivel de significancia o error es justamente el error de rechazar a la hipótesis nula cuando esta es correcta, cuando ella es correcta. Sí, como les dije en clase, puede parecer también enrevesado decirlo así, pero es que lo que estamos probando es la hipótesis nula, no la hipótesis alternativa. ¿Y cómo podemos probar la hipótesis nula? En, eh, se ha decidido, no sé, pues yo creo que es lógico, que se asuma que la hipótesis nula es verdadera. Y luego buscamos evidencia en contra de que sea lo contrario, ¿no? No sea verdadero. Por eso es que decimos que es el error de rechazar la hipótesis nula cuando esta es correcta. Bueno, eso es alfa, ¿no? El nivel de significancia o significación. El estadístico de prueba, ya saben, puede ser Z o T. Z cuando conoces la varianza poblacional, T cuando no la conoces y tienes que usar la desviación estándar, desviación estándar muestral, en este caso para la T. Y las representaciones, ¿no? Aquí está, cola izquierda, cola derecha y dos colitas, ¿no? Bilateral, unilateral, como quieras. Unilateral por la izquierda, unilateral por la derecha, bilateral, ¿no? Entonces, cuando tú escoges un alfa y la prueba es bilateral, ese alfa, o sea, el error se divide entre las dos colas de manera equitativa. Alfa medio es alfa medio. Si tu nivel de significación fue 5%, entonces sería 5% sobre 2, 5% sobre 2.5% acá, 2.5% acá. Y si es unilateral, entonces, y alfa vale 5%, todo el 5% entra en una cola, ya sea en la cola derecha o en la cola izquierda. Entonces, fundamental. Ya lo que iba era esto, ¿no? Porque una pregunta va a venir, ¿no? Si tenemos dos distribuciones muestrales, como las que vemos acá, ¿no? Donde, por ejemplo, esta distribución es de la misma variable, ¿no? Ambas son de la misma variable, eh, pero son poblaciones diferentes, ¿no? Esta es una población A y esta es una población B. ¿Y por qué decimos que son poblaciones diferentes? Porque el valor de el valor o los valores, ¿no? De una variable estudiada son diferentes entre ambos, ¿no? Diferentes, ¿no? Entre ambos. Por ejemplo, estos pueden ser sanos y estos pueden ser enfermos. O sea, ¿son poblaciones de seres humanos? Sí, pero estos son sanos y estos son enfermos. ¿En relación a qué? Por ejemplo, puede ser en relación al nivel de creatinina en sangre, ¿no? La creatinina mide, ustedes saben, esto de la función renal, ¿no? Entonces, estos pacientes pueden ser pacientes sanos con función renal normal y estos pacientes enfermos con una función renal patológica, no pueden tener insuficiencia renal crónica, por ejemplo. Entonces acá el nivel de creatinina es normal, que está, pues, digamos, entre 0.4 y 0. Y 1.3, ¿no? Algo así. Promedio 1, vamos a poner. Porque estamos hablando de promedio poblacional, ¿ya? Y acá en B, normalmente estamos hablando de 3, entre 2 y 5, o sea, por ahí ponle promedio 3. Entonces acá tenemos una población de pacientes, ¿ya? Son personas, seres humanos también aquí, pero estos de acá tienen un nivel de creatinina promedio de 1 y en cambio los de aquí tienen un nivel de promedio de creatinina de 2.5, ponle, o 3, ¿ya? Entonces, se dicen que son poblaciones diferentes, pues, ¿no? Son poblaciones diferentes respecto de la variable que estamos estudiando, personas sanas, personas enfermas. Bueno,
Entonces, para nosotros determinar o hacer una prueba de hipótesis, lo que tenemos que hacer es pensar en la población A, ¿no? Que es la población original, vamos a decir, la población original de poblaciones de pacientes sanos, ¿no? Y hacer una distribución muestral de esa población, o sea, por ejemplo, puede ser una población de, no sé, pues 100.000 habitantes en un pueblo, o en una ciudad grande, ¿no? Mediana, 100.000 habitantes, y de ellos cuántas muestras puedes extraer, millones, trillones, ¿no? Entonces, cada muestra posible está distribuida acá de manera representativa, cada muestra, ¿no? De tamaño n, todas iguales, del mismo tamaño, y vemos que hay pues una distribución normal, hay una distribución normal, donde todas las muestras posibles manifiestan un estadístico diferente unos de otros, algunos iguales, pero la idea es que sean diferentes. Como son diferentes, sin embargo, a pesar de esas diferencias numéricas en el estadístico de cada muestra, pertenecen a la misma población, ¿no? Tanto las que están cerca del promedio como las que están alejadas. Igual pertenecen también. Entonces, sí, pues porque cuando ustedes ven un examen de creatinina, hay personas que van a tener, pues, yo he visto hasta 1.5, ¿no? Que está alejado de 1, está por aquí en el extremo, sin embargo es una persona que está con buena función renal, sino que su creatinina es elevada porque así funciona su cuerpo, con ese nivel de creatinina, ¿no? O sea, es la variabilidad biológica, ¿no? Cada persona es diferente. Y habrá otras personas, pues, que como que se acercan a la media más, ¿no? Parecen personas como que más regulares, ¿no? Cerca del promedio. ¿Por qué será, pues, no? ¿Habrá alguna diferencia? No, en realidad no. Funcionan bien, están sanos los dos, tanto los que tienen 1 como los que tienen 1.5. ¿Ya? Son solo diferencias numéricas, pero no son diferencias estadísticas. Las diferencias estadísticas se presentan entre las poblaciones, no entre las muestras o entre los individuos de una misma población. Esas solamente son variaciones numéricas y se dice que aleatorias. Aleatorias porque ustedes saben que la distribución de estas medias muestrales ha sido aleatoria, ¿no? Ha sido una selección aleatoria y se han distribuido de esta forma, ¿no? Es un poco el precio que hay que pagar para poder hacer modelos estadísticos. O sea, esa distribución aleatoria que pareciera que como que me quiere engañar un poco, en realidad es necesaria para poder hacer modelos de predicción. Bueno, es un poco el costo, ¿no? Sirve mucho, sirve mucho. Entonces yo diría que bajo la hipótesis nula, o sea, bajo la hipótesis de que es una persona normal, ¿no? Esto es una distribución, puede ser un individuo, ¿no? Normal. Voy a empezar a buscar evidencia en contra de ella. Hay una región acá central que yo llamé las muestras verosímiles, o sea, las que podemos creer a primera vista que pertenecen a la población A, y otras muestras que son muestras inverosímiles, o sea que pareciera que se diferencian mucho, que aunque son parte de la población A, no parece. Entonces, lo que podría suceder es lo siguiente, aunque es una situación muy hipotética y pareciera que algo loca, vamos a ponerle así entre comillas, ¿ya? Para entenderlo. Que justo cuando yo seleccione una muestra, seleccione esta. Entonces, yo diga, esta es tan rara o tan poco parecida a las muestras que yo debía obtener de si mi población fuera A, que voy a considerar que no es parte de la población A, sino de la población B. Entonces, ¿estaría cometiendo un error? ¿Ustedes qué dicen? Pues sí, estaría cometiendo un error. ¿Por qué? Porque esta muestra es parte de la población A, sino que es una muestra rara y te hace pensar que es de la población B. A eso me refiero con el error.
El error alfa o error tipo 1 dice, ¿cuál es la probabilidad de yo equivocarme al decidir que mi muestra no es parte de la población A? Eso es una manera de decirlo. Pero la clásica forma de decirlo es que alfa es la probabilidad de equivocarme al rechazar la hipótesis nula. O sea, en el fondo decir que esta muestra no pertenece a A, sino que estoy trabajando con la población B en realidad. Y en eso consiste esto de la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es aún correcta. Y yo les dije, es una cosa un poco loca porque en realidad esto no sucede, ¿no? No sucede que justo agarres una muestra que pertenezca a A, pero que sea una muestra súper rara. Eso, a menos que seas muy, muy piña, no va a ocurrir. Lo que no, nuevamente vuelvo a decir, es parte del trámite y de la rigurosidad del método científico. Lo que normalmente ocurre es que cuando tú obtengas una muestra demasiado alejada del parámetro original, quiere decir que en realidad el parámetro ha cambiado, ¿no? Que esta población en realidad dejó de existir y se ha convertido en la población B, ¿no? Ya no estás trabajando con la población A, ya estás aquí. Y, o sea, escoge una bolita, por ejemplo, esta, ¿no? Cualquiera, la blanquita. Bueno, pero como seguimos trabajando bajo la hipótesis nula de que es correcta, de que es verdadera, la distribución de las probabilidades la vamos a hacer con la población nula, o sea, la población de A, la población que dice que no ha cambiado nada, que no hay diferencias, o es la población del estadístico histórico, perdón, del parámetro histórico, ¿no? O sea, de mu x barra sub A. Entonces, empezamos a acumular probabilidades. Acá estoy mostrando una prueba estadística unilateral por la cola derecha, donde el error o alfa del que les hablaba es del 5%. Esto se podría extender un poquito más para cubrir estas muestras en naranja, pero ya no lo he puesto porque no me salió el gráfico. Y acá está el 95%. Y vamos incluso a darles nombres a esta región verde, le vamos a llamar región de rechazo, y a la región de acá la región no rechazo. Quiere decir que si yo obtengo una muestra que sea muy extrema, voy a decir que esa muestra que cae en la región de rechazo justamente hace que yo rechace la hipótesis nula y me quede con la alternativa provisionalmente. ¿Sí? Un par por lo menos de preguntas van a venir sobre todo este razonamiento. Entiéndanlo bien, porque a mí me interesa que lo aprendan, porque si ustedes entienden esto, van a lograr algo que se llama cultura estadística. Es decir, que ya nadie les va a engañar cuando ustedes le hablen por ahí. Hay a veces oradores que les gusta hablar mucho de esto. Hablan de pruebas y pruebas súper raras, pero en el fondo, si ustedes saben cómo ocurren las cosas, ya pues nadie les va a hablar mentiras o a engañar, ¿no? Porque saben lo que en el fondo realmente está ocurriendo. Eso enseñamos así en los cursos introductorios, ¿no? Se supone que es para aprender la base de todo. No te olvides, esto de acá también va a venir una pregunta sobre el error tipo 1, cuando lo cometo, ¿no? Esta tablita, apréndanse bien ya, los errores, ¿no? Bien aprendido, ¿no? Te puedo poner alternativas, cuál es la verdadera, cuál es la falsa, ¿no? Si te dijera, por ejemplo, el error tipo 1 es cuando yo no rechazo la hipótesis nula, no la rechazo cuando esta es falsa. ¿Y tú qué me pones? Mal, pues, ¿no? Ese no es el error tipo 1, ese es el error tipo 2. Cuidado con eso, fijo bien. Ya, ahí por lo menos ya estamos en la pregunta 10 o 12, ¿no? Sobrado. Más 13. ¿No? Entonces, vamos a ver por acá.
Acuérdense que cuando uno hace una prueba de hipótesis, vamos a hacer Z. Este es Z para una sola media, ¿no? Cuando hacemos, este es el estadístico de Z para una sola media, ¿no? Y lo que estamos haciendo pues es dividir la diferencia entre la media muestral y la media poblacional histórica, la que te dice el ejercicio, se pensaba que el promedio, o se piensa que el promedio, o se sabe que el promedio es conocido en la población es tanto. Ya, eso, ¿no? Sobre el error estándar, aquí abajo está el error estándar. Se ha usado la desviación estándar poblacional y el tamaño de la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Esto se llama estadístico de prueba. Y obviamente cuando lo calculas, le llamo el valor de la estadística de prueba, que es el que está aquí. Y este valor de la estadística de prueba, ¿dónde creen que está? ¿Dónde lo ubico? Porque es importante verlo espacialmente para que se comprenda, para que ustedes lo entiendan, ¿no? Para que no se nos olvide, mejor dicho. Yo lo aprendí así, no sé cómo. Sé que cada persona aprende un poco diferente, pero yo lo tengo que ubicar en algún lado, ¿no? Entonces no te das problema, te vas acá a tu gráfica, a tu esto, por las cosas no lo he puesto, y dices pues ¿dónde está? A ver, obvio que si te he dicho que es un valor de la estadística y encima todavía Z, está acá en algún lugar de esta línea continua que es la abscisa de la distribución normal y hay que ubicarla en algún lado. En este caso lo hemos ubicado aquí, ¿no? En este puntito que está acá, creo que. Y el Z es de 2.33, ¿no? El Z calculado, le dicen ahí. 2 puntos, porque lo has calculado, bueno, aquí está calculado. Y hay otro Z, pero que es el Z crítico. ¿Y por qué hay dos? Porque uno sirve para comparar, pues. El Z crítico, que así le llaman, es el de comparación. Miren, acá está el Z crítico, que también es un punto de esta abscisa, pero ¿dónde lo ubico? Aquí. Y vale 1.96, ¿no? Entonces, para hacerlo simple, decimos cuando el Z calculado o el estadístico de prueba calculado o el valor de la estadística de prueba calculado es mayor, ¿no? Por la cola derecha, es mayor que el Z crítico, entonces rechazo la hipótesis nula. Porque vean que en las pruebas de hipótesis, en lo que uno se enfoca es en saber cómo rechazar o no la hipótesis nula, cómo tomar esa decisión que yo les digo, que puedes a veces equivocar, te estoy hablando de eso, ¿no? ¿Cómo tú decides rechazar la hipótesis nula? ¿Cómo la decides? Pues así, de esta manera, comparando dos números, ¿no? Entonces, si es mayor el Z calculado que el Z crítico, rechazo la hipótesis nula. En caso de la cola superior, ¿no? Esta, o la cola alta, también le dicen por los valores altos. Ya. En cambio, aquí en la cola derecha puede ser, por ejemplo, este mismo 2.33 es menos 2.33 y menos 2.33 es mayor que menos 1.96 o menor, ¿no? A veces por costumbre uno dice, yo lo he dicho también muchas veces, cuando el Z calculado es mayor que el Z crítico, rechaza la hipótesis de la, pero no es cierto, no es cierto, o sea, no estoy hablando bien, ¿no? En realidad, numéricamente puede ser bien, pero también tienes que tener en cuenta los signos, ¿no? Acá 2.33 es mayor que 1.96, pero aquí menos 2.33 es menor que menos 1.96. ¿Cuál es menor acá? El más negativo, ¿sí o no? Creo, ¿no? Por matemática yo recuerdo eso. No sé mucha matemática, pero creo que menos 2.33 es menor o más negativo que menos 1.96, ¿no? En todo caso, no te das bola y no le das caso a los signos, ¿no? Entonces ahí sí funciona, ¿no? Siempre que sea mayor, ya.
Y esa es una forma de llegar a una decisión cuando comparo el Z crítico con el Z calculado, ¿no? También otra forma es decir, mira, para los que les gusta aprender visualmente, ¿no? Yo determino mi Z crítico y trazo una línea. Y todo de allí hacia la derecha, que sería una probabilidad acumulada hacia la derecha, va a ser mi región de rechazo. Igual por la cola izquierda. Acá está mi Z crítico y de allí para la izquierda todo lo acumulado es mi región de rechazo. Si mi Z calculado cae en la región de rechazo, o sea, desde aquí hasta en adelante menos infinito, pues rechazaré. Igual para la cola izquierda, ¿no? La misma idea. Es otra forma de verlo. No, no estoy diciendo nada diferente, ¿eh? Es igual, es lo mismo. Pero hay una tercera que es con el llamado p-valor. ¿Y cómo es esto? Ya, cuando es con el p-valor, lo que vas a hacer es calcular probabilidades acumuladas igual. ¿Y cómo lo vas a hacer? Primero, lo que ya mencioné a partir del Z crítico en adelante, ese sería el llamado nivel de significancia, ese 5% si es a una sola cola o ese 2,5% si es a dos colas, dependiendo del nivel de significancia que tú escojas y si es bilateral o unilateral, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Por ejemplo, acá hay un dibujito, una gráfica para una cola, ¿no? Si quieres. Entonces, eh, todo la probabilidad acumulada desde el punto Z crítico hacia la derecha sería tu nivel de significancia, digamos 5%, ¿ya? O una cola nomás. Y luego haces lo mismo pero con el Z crítico. Trazas una línea y todo lo acumulado hacia la derecha va a ser tu p-valor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a nuevamente hacer una comparación. Vas a comparar tu p-valor, o sea, de este punto hacia el más infinito, lo que se ha acumulado, con el nivel de significación, que es la probabilidad acumulada desde el punto z crítico hacia allá. Entonces, cuando tu p-valor sea menor que tu nivel de significancia, rechazas la hipótesis nula, ¿sí? ¿Por qué se nota que es menor? Mira, no sé si se dan cuenta, pero la diferencia entre el p-valor, que es de acá hacia el más infinito, y el nivel de significancia, que es de acá hacia el más infinito, la diferencia es esta, que está acá, que parece una trapezoidal, ¿no? Aquí. O sea que esta es la diferencia entre el p-valor, que es de aquí en adelante, y el z crítico, que es de aquí en adelante. Entonces se dice que el p-valor es menor, la probabilidad acumulada que hay de aquí en adelante, o sea, del p-valor es menor que del nivel de significancia. Cuando eso ocurre, rechaza la hipótesis nula. Por eso te dicen siempre que tengas un p-valor menor del 5%, o sea, 2%, 3%, 1%, a veces 0,001%, ¿no? Muchas veces tenemos esos resultados, entonces rechaza la hipótesis nula. Pero si es mayor al nivel de significación, o sea, 10%, 8%, a veces 20%, entonces no la rechaces, porque es mucha probabilidad de error. ¿Ya? Se acuerdan así, ¿no? Porque ese alfa, o sea, esta probabilidad, el p-valor, es una probabilidad de error, probabilidad de equivocarme. Lo vuelvo a repetir, entonces es fácil darse cuenta. Si la probabilidad de error es muy alta, entonces pues, no me arriesgo a cometer ese error y no rechazo la hipótesis. ¿No? Lógico, ¿no? Me parece que es lógico, ¿no? Todo tiene sentido en algún momento si lo piensas de una forma, de otra forma, ¿ya? Solamente es cuestión de rechazar. Entonces, ahí va a venir la pregunta sobre el p-valor. No te la voy a complicar mucho, te puedo decir cuál es la diferencia entre el p-valor y el nivel de significancia. Y ya tú me sabrás escoger la alternativa correcta.
Y así, y funciona para todo de la misma manera. Para t de una media, de dos medias, para chi cuadrado, para todo. ¿Ya? Repásame bastante los supuestos de cada prueba, ¿ya? Porque algo de eso va a venir, los supuestos de cada prueba, ¿ya? Estos son los supuestos, ¿no? ¿Qué son los supuestos? Puedo poner cuál es un supuesto, cuáles no es, ¿no? ¿Ya? Para cada prueba. Ahora, en el caso de décimo, de décimo. En el caso de la prueba de chi cuadrado, estúdiame bien todo, ¿ya? Es muy importante porque acá van a venir unas dos o tres preguntas. Y acuérdate que para chi cuadrado hablamos de bondad de ajuste, hablamos de prueba de independencia y hablamos de prueba de homogeneidad. ¿Cuál es la diferencia entre bondad de ajuste, independencia y homogeneidad? De alguna manera te voy a preguntar eso, ¿ya? ¿Cuáles son esas diferencias? Bondad de ajuste es una muestra, se trabaja solo con una muestra y una distribución teórica de la población. Repasa, por favor. Pero ya te estoy dando ahí lo fundamental. Y lo que es independencia se trabajan con dos muestras de una población. Ya no hay una población teórica, sino son dos muestras que hay que comparar de una población. Por ejemplo, acá dicen, ¿no? A los estudiantes de una clase se les evaluó, o sea, de una clase, el color de ojos, la distribución del color de ojos dependerá del género de los estudiantes. Claro, es que no es solamente que sean dos muestras de una población. Lo que pasa es que acá estamos estudiando la interrelación entre dos variables. Por eso se llama prueba de independencia, donde una variable depende de la otra. En este caso se está proponiendo si hay una dependencia del color de ojos del género, ¿no? Por eso dice, obviamente el género se refiere a hombre y mujer, entonces puede ser que las mujeres tengan más color de ojos claros que los hombres, puede suceder eso, ¿no? Entonces, eso sería una dependencia, ¿no? Depende, o sea, la distribución del color de ojos depende del género. Realmente eso no ocurre así, ¿no? Sino que es un supuesto para el ejemplo, ¿no? En realidad la distribución del color de ojos no depende del género. Eso no se ha visto. Entonces son independientes, ¿no? Son independientes. Entonces eso es clave, no solamente es decir que son dos muestras de una población, sino que allí lo que estamos intentando es relacionar dos variables, ¿no? Tenemos dos muestras, por lo tanto, por ejemplo, varones y mujeres, y en ambos estamos analizando el color de ojos, o sea, la distribución del color de ojos en hombres y mujeres, y obviamente el género, que ya está dicho que son hombres y mujeres, ¿no? Y eso es. Eso es la prueba de independencia. Y la prueba de homogeneidad, en la prueba de homogeneidad lo que vamos a trabajar es con población, dos poblaciones diferentes. Ya no es una población con dos muestras, como el de independencia, o una sola muestra, como el de bondad de ajuste, sino acá son dos poblaciones que vamos a comparar. Y vamos a ver si la distribución de una variable, por ejemplo el IMC, es igual entre esas dos poblaciones, ¿no? Acá en el ejemplo decía comparar a jóvenes de dos colegios diferentes, ya se le puede considerar como poblaciones diferentes, porque son de colegios. En el otro decía de un aula, ¿sí o no? Es de una sola población. Entonces, en el de homogeneidad vamos a considerar de principio que son dos poblaciones y vamos a ver si se distribuyen de la misma forma. Bueno, esa es una manera de entender cuáles son las diferencias metodológicas, más que estadísticas metodológicas entre homogeneidad, bondad de ajuste e independencia, ¿no? Porque se usan para todas las mismas estadísticas de prueba.
Esta fórmula para los tres casos se usa, ¿no? Acuérdense que estos son los valores observados, esperados o los esperados, ¿no? La suma de todo eso, y al cuadrado, ¿no? Porque siempre se obtienen números positivos, ¿no? Porque está elevado al cuadrado. Ya. Y otra cosita que les va a venir sí o sí es sobre esto, ¿no? Los grados de libertad, que lo expliqué bien cuando hablé de la prueba de estudio, ¿no? Los grados de libertad, ¿no? Cómo a medida que crecen los grados de libertad, eh, cómo a medida que crecen los grados de libertad o no aumentan los grados de libertad, vamos acercándonos a una distribución normal, ¿no? Lo que vemos acá, ya con esto finalizo, chicos, porque también estoy terminando de hacer el examen, mañana tengo que tomarles a ustedes y a radiología, y aún no acabo de terminar el examen. Son exámenes diferentes, no son iguales. Esto que vemos acá, medio aplanado, así estirado a lo ancho, es una distribución T. Mientras que lo que vemos en el medio, aquí está, mejor dibujadita, más parecida a la distribución que nosotros conocemos como normal, es la distribución normal. Entonces, evidentemente esta es más ancha porque hay una mayor dispersión de los valores, ¿no? Eso es justamente porque estamos trabajando con muestras y con la desviación estándar muestral, ¿no? Incluso podríamos estar trabajando con muestras muy pequeñas, ¿no? De 30, 40, esas son muestras pequeñas. Ya. Entonces, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, les dije la clase pasada, la desviación estándar va haciéndose más pequeña, el error estándar también lo será y se va pareciendo más a la distribución normal. Entonces, al aumentar también el número del tamaño de la muestra, aumentan los grados de libertad, porque los grados de libertad al fin y al cabo es n-1. O sea, solo se diferencia del tamaño de la muestra en 1. Entonces, vale decir que todo lo que digo para los grados, para la muestra, para el tamaño de la muestra, si aumenta, disminuye, ocurre también para los grados de libertad. Entonces, yo puedo decir, si los grados de libertad aumentan, entonces la distribución T se parece más a la distribución Z. ¿Y por qué se tiene que parecer la T a la Z? Bueno, pues porque imagínense que, aunque, no sé, pues le parezca raro, la Z es una distribución modélico. Vamos a ponerle ese adjetivo, ya es modélica. ¿Por qué? Porque es la distribución perfecta, pues, ¿no? No sé, es como que la del libro, la perfecta, en donde todo cuadra mejor, ¿no? Hay una simetría perfecta, ¿no? En la distribución normal estándar, ¿no? Que le dicen o Z. Y mientras más los datos se acomoden en una distribución normal estandarizada, mejores predicciones se van a poder hacer, mejores cálculos de probabilidad. Van a estar más cerca de lo real, ¿no? En cambio, cuando tenemos una distribución o bien muy picuda o bien muy ancha como la distribución T, entonces esto no funciona tan bien, ¿no? O sea, sí funciona bien, pero no tan bien como la distribución Z. Ese es el punto. Entonces, vean eso lo mostramos acá, ¿no? A medida que aumentamos los grados de libertad en la tabla de la T, llega un momento en que cuando es más de 1000, ya el Z crítico es igual que el Z crítico, perdón, el T crítico, ¿no? Para este valor de probabilidad, que es 0.025, es igual que el Z crítico. El T crítico igual que el Z crítico. Acuérdense que 1.96 es
el Z crítico de la distribución normal Z para una probabilidad acumulada en la cola derecha de 0.025, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando es bilateral y ese 5% lo dividíamos en 2.5 a la izquierda, 2.5 a la derecha, ahí está, pues, ¿no? 2.5. Demostrado, entonces, cómo cuando aumentan los grados de libertad, el Z, el valor de la desviación, vamos a decir, de la desviación relativa en general, porque ese es un nombre genérico, o Z, o en este caso T, se va a parecer a la Z. Ya, eso es fundamental. ¿En qué se diferencian en la T, las pareadas de las independientes? Por favor, ya eso se los dejo. Estudien, también va a venir una pregunta de esa. Ya la diferencia entre la T para dos medias independientes o la T para medias pareadas. Ya, fijo ahí. Ya, listo, chicos, los dejo. Voy a continuar haciendo mi examen. Mucha suerte para mañana. Empezamos a las 2:30, puntual, hasta las 4, ¿ya? Y nada, va a venir sencillo, con confianza y respondan. Muy bien, nada más. Ya nos vemos entonces. Chao, cuídense, hasta mañana.